Hola amigos, bienvenidos de nuevo a la valija de Mila. Quiero contarles que estoy muy agradecida con sus visitas, con las suscripciones. Me alegra enormemente que les guste este canal y recuerden que esto es para ustedes y por ustedes. Por eso pueden dejarme sus comentarios y sugerencias. No lo olviden, para eso está aquí abajo del video. Hoy les quiero hablar de la experiencia. Cuando les hablo de la experiencia, me refiero a la acción repetitiva de una actividad en la cual puedes ir desarrollando habilidades y talentos. Por ejemplo, en todas las artes, los grandes artistas han tenido que practicar muchísimo para poder realizar grandes obras, como los pintores, los músicos que tienen que interpretar sus melodías una y otra vez y prueba y error, hasta que pueden producir grandes interpretaciones en instrumentos musicales o pueden crear grandes obras musicales. Esto también lo podemos ver en la manufactura, las personas que hacen ropa, las personas que hacen zapatos, todo tipo de actividad para hacer artículos. Es decir, que ellos al principio desperdician material, tienen que volver a repetir una y otra vez, pero esta actividad repetitiva y el hecho de estar elaborando el mismo producto una y otra vez les da la habilidad que se adquiere con la experiencia, la habilidad de no cometer los mismos errores y la habilidad de hacerlo cada vez mejor y perfeccionar su arte o su manufactura. Esto también se da en las profesiones administrativas. Por ejemplo, los gerentes de las grandes empresas ya han tenido bastantes experiencias con sus clientes, con la manera de ofrecer sus productos, con el manejo de su producción, que les ha permitido reconocer los errores y mejorar las habilidades con las que pueden gerenciar su empresa. Saben cómo manejar a determinado tipo de clientes, sus perfiles, etcétera, etcétera, porque todo este tema de prueba y error les ha dado la experiencia de poder conocer cómo manejar mejor su empresa. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Eh, Imaginemos que nuestra vida es un cuaderno en blanco, un cuaderno para escribir una nueva historia. En este cuaderno en blanco es tan bonito, tan pulcro, que nos da miedo embarrarla y cometer errores. Pero quiero decirles que así no es probable que seamos exitosos. Cuando nosotros empezamos a escribir la historia de nuestra vida, tenemos que arriesgarnos y equivocarnos y pueda que tachemos la hoja una y otra vez, que borremos, que rompamos la hoja escribiendo. Pero el arte de vivir también se refiere a la experiencia. Este tema lo traigo a colación porque hay mucha gente que le da miedo lanzarse a alguna aventura por no cometer un error, por miedo a sufrir, por miedo a la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate cuánto material echaron a perder las personas que aprendieron a hacer un vestido. Imagínate cuánto material echó a perder la persona que aprendió a hacer un par de zapatos. Personas que después de 5 o 10 años son las mejores en su oficio. Esto pasa también porque muchas veces que nos enfrentamos a la vida, nos lanzamos, nos aventuramos y resulta que el proyecto se echó a perder, no funcionó, no fue lo que esperábamos y sencillamente arrancamos la hoja y no nos volvemos a lanzar a la aventura. Esto no puede pasar. Recuerden que las personas exitosas se han caído 1000 veces y se han vuelto a levantar. Por eso no hay que tenerle miedo
a hacer cosas y a lanzarnos, porque es que el peor enemigo del ser humano es el miedo a perder, el miedo a fracasar, el miedo al que dirán, el miedo a los reproches, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tengas un proyecto nuevo, una ilusión, la iniciativa de practicar un arte, un deporte, la oportunidad de iniciar una relación de amor, tenemos que evaluar a quién podemos dañar, qué podemos perder. Y si en esa escala de valores no estamos afectando a nadie y no perdemos, pues lo único que nos va a quedar es la experiencia de poder decir, lo viví, lo hice y aproveché mi tiempo en algo que me dejó esta experiencia, así haya sido negativa. En los peores momentos, en las peores crisis, salen las mejores oportunidades. Muchas veces cuando la vida nos acorrala, todo nos sale mal, los proyectos se caen, es cuando nos obligamos a pensar y a inventar cosas nuevas para nuestra vida, para hacer las cosas de otra manera. Y esto ha permitido que mucha gente descubra proyectos exitosísimos y cosas que le traigan realmente felicidad a su vida. Entonces, lo que les quiero decir es que así como esos abuelitos que cuentan sus experiencias y nos sentimos entretenidos, gratificados, nos produce admiración escuchar todas las historias que nos pueden contar ellos, es porque han cogido su cuaderno y se han aventurado a escribir la historia de su vida. Ellos sí tuvieron miedos, pero los enfrentaron. Sí tuvieron críticas, han tenido cantidad de cosas en contra, pero dicen, yo hice esto, yo emprendí esto, en esto me fue bien, en esto me fue mal, aquella vez fracasé, pero aprendí del error y lo pude mejorar. Lo que yo les quiero decir es que no hay nada más gratificante y valioso que llegar al fin de los días y tener un cuaderno en donde escribí todas mis páginas y no me dio miedo porque las viví y para eso me dieron la vida. En unas páginas tengo unos dibujos hermosos, en otras páginas tengo tachones, otras páginas están borradas, pero fue lo que me permitió aprender. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué estoy haciendo hoy para que mi futuro sea diferente? Si sigues haciendo las cosas de la misma manera o estás estático por no arruinar las hojas de tu cuaderno, déjame decirte que en el futuro tu vida va a ser exactamente igual. Si quieres cambiar, si quieres salir, si quieres romper el esquema, tienes que hacer algo hoy para que tu futuro sea mejor. Recuerda que lo que haces hoy es lo que tú vives, porque el pasado ya pasó y el futuro no existe. ¿No les ha pasado que le pueden decir a sus hijos, a sus sobrinos, a sus familiares o personas muy cercanas, yo lo hice, pero esto no lo hagas porque pasa esto y esto y esto? Para eso nos sirve la experiencia, para tener una vida enriquecida, para poder probar, para realmente gastar todas esas hojas que venían en nuestro libro llamado vida. Por eso los invito a que dejen el miedo. Imagínate cuántas veces se le quemó la receta al gran chef. Imagínate cuántas veces le quedó salado, cuántas veces desilusionó a los que probaron sus inventos. Eso nos ha permitido crecer como seres humanos. Y recuerda que los grandes descubrimientos científicos también han sucedido porque fue un error, porque el científico se lanzó a aventurarse y por prueba y error salió un descubrimiento que no se esperaba. Lo que quiero decirte con este mensaje
es que vivas tu vida, que la aproveches, que dejes los miedos, eso sí, respetando los valores y los derechos de los demás. Pero arriesgate. Es que me da miedo el fracaso, es que no quiero sufrir, es que esto pasa mucho en las relaciones de amor. Me da miedo que me engañen, me da miedo sufrir, no quiero que me rompan el corazón, pero de esas experiencias vividas es donde quedan los hermosos recuerdos que te vas a llevar para el otro lado, porque eso es lo que vas a acumular y lo que te vas a poder llevar, el equipaje que vas a poder armar para irte de esta vida. Eh, el tema material ya no va a importar y no importa cuando tú estás solo, cuando estás aburrido, cuando estás triste, lo que te queda es decir, yo viví y lo hice. Así es de que te invito a que seas más osado y más feliz.